Bueno, si yo tengo este enlace de 100 megas y lo quiero renovar y pido uno de 300 megas, bueno, ahí la renovación existe, por ahí existe intervención previa, pero estoy fuera de ese margen del 30%, voy a tener que solicitar intervención. Pero si estoy dentro del 30%, si el valor de ancho de banda pido es igual o se mantiene dentro de este 30%, bueno, entonces yo voy a solicitar la exención. Lo mismo puede pasar con, por ejemplo, otro uso muy frecuente de esto son las licencias de antivirus. Entonces, mientras yo tenga la primera intervención de la contratación original de la licencia de antivirus, este dictamen ya ha intervenido por la ONTI, y yo renueve en los mismos términos, por ejemplo, manteniendo la edición, donde yo, si tengo edición estándar, quiero continuar con la estándar, si tengo la edición professional o premium o gold, depende de la denominación del proveedor, mantengo esa edición, quiere decir que todas las prestaciones se mantienen, y ahí lo que cambia puede ser la cantidad de licencias que yo necesite el antivirus. Otra vez, mientras esa cantidad de licencias que yo quiera renovar se mantenga dentro de este más o menos 30%, entonces esta intervención no es necesaria y contratación de servicio se encuentra exento. ¿No tenemos que hacer ningún trámite? Sí, tenemos que hacer la solicitud de exención en función de lo que se indica en cada uno de los incisos de la normativa. Otra cuestión importante, este es un inciso muy, muy solicitado, uno es por este tema de las renovaciones y el otro es por los servicios profesionales. También vamos a hacer hincapié específicamente en este servicio, que es un servicio que si bien llega o la ONTI se entera de las contrataciones de servicios profesionales de tecnología, no los interviene, no corresponde la intervención. ¿Por qué? Porque en este tipo de servicios en general se contratan como recursos humanos, como fuerza de trabajo o recurso humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de especificar o definir un proyecto de tecnología, lo que se contrata en este tipo de servicios es un conjunto de profesionales que se definen a través de sus habilidades y certificaciones tecnológicas y una cantidad de horas para responder a un trabajo a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el trabajo es a demanda, que si la evaluación va a estar centrada en las habilidades y características y certificaciones de los profesionales, en sus roles y demás, la evaluación de estas propuestas que hagan los oferentes respecto de estos servicios profesionales que se contratan no va a girar en torno a un proyecto, sino va a girar en torno a justamente el perfil profesional de cada una de las personas que se contratan y el volumen de horas que se necesita para solicitar un trabajo a demanda que a veces no se conoce. Entonces, si el trabajo no se conoce, no se puede prever, no se puede definir un proyecto, no existe un proyecto, porque lo que se contrata en realidad es capacidad de recurso humano, o sea, se evalúa si tal o cual profesional cumple el rol y tiene las capacidades y habilidades para cumplirlo. Entonces, este tipo de servicios, que generalmente la ONTI lo denomina como servicios de profesionales o de consultoría, entendiendo la consultoría no como muchas veces se entiende desde el mercado, como a veces el mercado utiliza la palabra consultoría para dar mantenimiento, soporte técnico o asistencia técnica especializada. A veces se utiliza ese término, no. Consultoría en este caso se refiere a cualquier servicio que no implique la adopción de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contrato una consultoría, la consultoría para la ONTI es, no sé, relevar las necesidades, hacer un análisis FODA de la situación, por ejemplo, de la infraestructura, solicitar la elaboración de relevamiento de requerimientos técnicos o hasta a veces la elaboración de pliegos cuando la capacidad laboral del organismo no permita realizarlo por sus propios medios. Entonces, en todo ese tipo de cuestiones se contratan servicios profesionales. La manera de identificarlos es justamente que las solicitudes centrales son la cantidad de profesionales, el perfil, el rol, sus capacidades y certificaciones tecnológicas y un volumen de horas
que deben cumplir o un rango horario que deben cumplir. Si el requerimiento que hace el organismo se define en este sentido, bueno, justamente se trata de servicios profesionales y lo que se tiene que hacer ahí es solicitar la exención y no solicitar la intervención. Hay dos casos de servicios profesionales que están detallados ahí. Cualquiera de las dos categorías que están definidas pueden ser solicitadas para la exención. En este caso, puede haber o no etapas diseñadas o no. Los servicios profesionales pueden contratarse, por ejemplo, para todo el proceso de desarrollo de un producto o un servicio. Supónganse que se necesita hacer desde cero, entonces hay cuestiones de diseño, relevamiento, definición de necesidades y demás, o a veces solamente se requiere la implementación, el proyecto ya está definido, pero lo único que se requiere es la implementación del proyecto. ¿Y por qué? Porque el organismo no tiene fuerza de trabajo suficiente para implementarlo. Bueno, depende cuál sea el caso, es una distinta categoría de servicio profesional y se solicitará la exención por el inciso 4 o el inciso 5. O si no, lo determina la ONTI. Se puede solicitar la exención sin aclarar el tipo de inciso que haría referencia, y la ONTI determina cuál de los incisos, si ese es el caso, por el cual sale exceptuada la intervención. Como en el caso anterior, depende de qué apartado me encuentre o caiga mi solicitud, es el tipo de información que voy a tener que elevar en esta comunicación oficial que solicita la exención. En el caso particular del desarrollo de software, cuando hay un proyecto definido, quiere decir que yo puedo relevar todos los requerimientos, los conozco, sé, por ejemplo, voy a dar un ejemplo puntual. Yo quiero ampliar la página web de mi organismo. Entonces, un sistema web interno. Entonces, yo tengo, y la ampliación es conocida, ya está relevada, ya se sabe qué pantallas, qué funciones, qué botones, qué procedimientos, métodos tiene que cumplir ese software. Entonces, el proyecto está definido, pero es un proyecto pequeño, ¿sí? Es un proyecto que no implica una modificación, un impacto muy grande en toda la infraestructura del organismo, con lo cual, si este proyecto se realiza o su costo es menor a 3.500 módulos, acuérdense que cada módulo al valor actual de la ONC lo define como 3.000 pesos, entonces también se encuentra exceptuado. Entonces ahí específicamente en este inciso D dice que lo que se debe remitir son las especificaciones técnicas de la contratación y el presupuesto económico para verificar que entre dentro de la cantidad de módulos que la normativa establece para exceptuarlo de la intervención. Entonces, fíjense que en función de cada uno de los incisos que se definen casos o categorías en los que puede entrar la solicitud de los organismos, se debe remitir distinta información según sea el caso. Pero otra cosa importante que hay que señalar es que es siempre la ONTI quien determina si corresponde o no corresponde la exención. ¿Por qué? Porque puede pasar que haya zonas grises en donde no haya una definición muy precisa o marcada entre si hay proyecto o no hay proyecto, si corresponde o no corresponde la exención. Entonces se analiza, por eso se solicita la información, en este caso especificaciones técnicas y presupuesto, se solicita esta especificación para que la ONTI pueda determinar si la exención corresponde. Por eso, en la comunicación oficial se solicita la exención y la ONTI determina si corresponde exención o corresponde intervención. Nosotros respondemos con una nota diciendo lo uno o lo otro según sea el caso y el análisis que se haga a tal efecto. Las compras y las contrataciones bajo ETAP también están exceptuadas siempre y cuando sean estrictamente bajo ETAP. Esto es importante remarcar porque cada vez que yo utilizo un ETAP, sobre todo las ETAP de las especificaciones técnicas, recuerden que hay 3 tipos de documento ETAP: especificaciones técnicas, modelos de pliego y lineamiento. Si se trata de
utilizar las especificaciones técnicas, solamente debo seleccionar las especificaciones opcionales que me presenta este estándar y completar las áreas de texto en función de lo que se me pida, pero no puedo agregar, sacar ni modificar ninguna cuestión del estándar. Entonces, porque si yo hago esto, ya estaría saliendo del estándar. Entonces, si yo uso el ETAP estrictamente para el objetivo por el cual fue pensado y el monto total de la contratación no supera los 5.000 módulos, puedo solicitar la exención de esta contratación. En ese caso, tengo que remitir las especificaciones técnicas que van a estar bajo ETAP, entonces la ONTI va a certificar o verificar que el ETAP haya sido, el uso del ETAP haya sido correcto, haya sido estricto, y el presupuesto para verificar que no se haya superado la cantidad de módulos que establece la normativa. Estamos llegando hasta el final. Las compras y contrataciones generales están exceptuadas por una cantidad de módulos, quiere decir que independientemente del tipo de proyecto que yo quiera contratar, si el monto que implica esa contratación es menor a 3.000 módulos, entonces sí puedo pedir la exención. Otra vez, ¿qué tengo que elevar en la comunicación oficial donde solicito la exención? En este caso, aclara la normativa, especificaciones técnicas y el presupuesto económico. También aparecen, y esto es, creo, si mal no recuerdo, una modificación, una adición que se hizo de la normativa anterior, la 58, a la actual 64, que es los convenios interadministrativos. Existe en la administración pública, el sector público en general, distintas maneras de prestarse servicios entre organismos públicos a través de estos convenios interadministrativos. En este caso, la exención ocurre porque esto se realiza a través de un acuerdo de partes, otra vez, y son partes del Estado, con lo cual ahí el valor de la intervención no tiene mucho sentido, y lo que se pide acá, en este caso, es el requisito técnico o directamente el convenio que cada una de las partes va a suscribir para poder intercambiar, generalmente son servicios. Luego tenemos a los bienes adquiridos en el marco de una política pública, como último inciso, si mal no recuerdo, en donde cada vez que se realiza o se requiere realizar la adquisición de distintos bienes tecnológicos que están enmarcados en una política pública, por ejemplo, políticas públicas educativas en donde se distribuyen a los ciudadanos equipos de computación, o, no sé, supónganse, se hace un concurso y se premia con distintos dispositivos tecnológicos a los ganadores, hay distintos ministerios que hacen este tipo de cuestiones, entonces todas las adquisiciones que tengan como destino el ciudadano y que sean adquiridas, o sea, bienes adquiridos, también se puede solicitar la exención. Entonces siempre hay que tener en cuenta que eso se hace a través de la solicitud de la comunicación oficial, y en este caso en particular se solicita que se eleve la especificación técnica de la contratación o el reglamento acto administrativo de la política, programa o proyecto que enmarca, ¿no? Para poder verificar que entra dentro de este inciso.